Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Quiero invitarle a que por favor incline su rostro y juntos oremos a nuestro Dios. Padre bendito, gracias te doy esta mañana nuevamente por tu amor con nosotros. Gracias por permitirnos abrir tu palabra y comenzar una nueva serie de sermones en esta oportunidad, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Gracias, mi Dios, porque tú eres fiel con nosotros, porque nos muestras por intermedio de tu palabra aquello que necesitamos para glorificarte, aquellos que necesitamos para ser más como nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, y queremos ser dignos, queremos utilizar al máximo, maximizar estas instancias en las cuales aprendemos de tu palabra. Yo te ruego que tú nos dirijas todos nuestros sentidos a poder percibir lo que tu palabra nos quiere mostrar. Obra por medio de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos lleve, nos ilumine y que podamos comprender lo que tu palabra nos muestra por medio del apóstol Pablo en esta epístola. Gracias, Señor, te damos por el hermoso privilegio de libremente abrir nuestras Biblias, de juntarnos a orar públicamente y aprender más de ti. Dios mío, de manera personal quiero rogarte como pastor, como predicador, que guíes mis labios para poder hablar aquello que es conforme a tu voluntad. Quita todo aquello que es ajeno a la idea del texto, a la idea de lo que tú inspiraste a Pablo por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, te doy por todos mis hermanos que se encuentran esta mañana prestos, dispuestos y ansiosos de oír tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, tome asiento. Recordar algunas cosas de manera previa, antes de comenzar con la explicación de lo que el apóstol está diciendo acá. Es un poco adentrarnos en el contexto en el cual fue escrita esta epístola. Tesalónica era una ciudad que se encontraba en Macedonia. Recordemos que el foco principal de la peregrinación o de las misiones del apóstol Pablo estaba en Asia Menor. Pero en un momento determinado Dios le llamó a que fuera a Macedonia. Y visitó Tesalónica, visitó Filipos y también entre medio visitó esta iglesia que está ahí o fundó esta iglesia que está en Tesalónica. Ahora bien, el nombre de Tesalónica era el nombre de la hermanastra de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande fue el gran conquistador macedonio que, digamos, helenizó el mundo conocido en aquel entonces. Alejandro es conocido por sus grandes conquistas. Él venció al imperio medo y persa, que era uno de los más poderosos de esa época. Y posteriormente, como lo sabemos históricamente, Roma termina venciendo a los griegos, producto que básicamente el poder, luego de la muerte de Alejandro el Grande, se dividió en los 4 generales que éste tenía. Ahora, es ahí donde el apóstol funda esta iglesia, la iglesia de Tesalónica. Esta fue fundada directamente por él. Él fue quien abrió esa iglesia en esa ciudad. Ahora, una de las características principales que tiene la iglesia de Tesalónica es que ésta sufrió gran persecución. Desde el principio, de hecho, el apóstol Pablo tuvo que salir huyendo de la ciudad a las pocas semanas de haber entrado ahí y haber predicado el evangelio
muchas personas recién nuevas espiritualmente hablando, habían nacido espiritualmente hace muy poco y tuvieron que quedarse solos, sin compañía. ¿Por qué? Porque Pablo, junto con sus colaboradores, tuvo que huir de la ciudad. Ahora bien, vemos que desde el principio ellos empezaron a recibir persecución de parte de los judíos que vivían en aquella ciudad. Empezaron a ser perseguidos y eso también generó que los principales de la ciudad también ejercieran un cierto grado de presión sobre estos hermanos. Es así que escribió su primera epístola, el apóstol Pablo, a esta iglesia, y luego de haber recibido noticias de ellos, no sabemos cuánto tiempo transcurrió entre la primera epístola y la segunda, pero sí sabemos que hubo una mensajería entre ambos. Muy probablemente se presume que Timoteo dio un informe con respecto al estado de la iglesia, y por esa razón es que Pablo decide comenzar con y escribirles y enviarles esta segunda epístola. Aparentemente el principal objetivo que Pablo tenía era corregir algo deficiente. Los hermanos habían tergiversado o más bien malentendido la doctrina de la segunda venida del Señor. Es por eso que él se esfuerza en poder presentar de una manera más centrada, correcta y precisa lo que tiene que ver justamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta iglesia era muy especial, como les decía. Fue fundada en el rigor del sufrimiento, de la prueba, de la persecución, de la tribulación. Y es por eso que el apóstol Pablo comienza reconociendo y alabando a esta iglesia. Ahora, cuando Pablo escribió esta epístola, él lo hace desde la ciudad de Corinto. Curiosamente, nosotros sabemos que Corinto fue la iglesia fundada en Corinto, fue una iglesia muy permisiva, un poco inmadura. Por eso quizá, muy probablemente, él toma tanto tiempo en alabar y en reconocer todos los méritos que los hermanos en Tesalónica tenían. Por eso es que probablemente él hace eso. Ahora, en esta epístola, nosotros vemos que los tesalonicenses han adquirido un nivel de madurez más grande en función a lo que ellos vivían en el tiempo que fue escrita la primera epístola. Ahora, ¿por qué vemos esto? ¿Por qué lo aplicamos contemporáneamente a nuestra iglesia? Porque es necesario comprender que las iglesias deben ir creciendo, deben ir madurando. Y las distintas situaciones que nos van ocurriendo personalmente a cada uno de nosotros y también como congregación tienen que llevarnos hacia la madurez. En este caso, la tribulación, la persecución, fue aquello que catapultó a los hermanos de ser unos bebés espirituales a ser personas muy maduras en un periodo no tan extenso de tiempo. Ahora, es necesario comprender que debemos crecer, debemos madurar, debemos apuntar hacia ese crecimiento. Y uno de los análisis que cada uno de nosotros debe hacerse es si efectivamente estamos creciendo o no estamos creciendo. Y yo te invito a que durante el transcurso de estos sermones podamos justamente ir meditando en aquello. Que analicemos nuestro corazón, analicemos nuestra vida de fe, nuestra práctica cristiana, nuestra ética cristiana. Si realmente hemos crecido o no hemos crecido. Si realmente estamos avanzando en este camino de santificación o quizá nos hemos quedado estancados. Porque muchas veces por distintas situaciones nos quedamos estancados. Y eso es un poco peligroso, porque puede significar en primera instancia un ahogo espiritual, pero también puede significar que quizá no hemos nacido de nuevo. Porque aquello que tiene vida es algo que crece. Si nosotros tuviésemos un bebé y vemos que ese bebé va al control del mes y no creció nada, al control de los 2 meses y no creció nada, el médico se va a preocupar porque algo anda mal. Algo anda mal y puede ser muy grave. En este caso es lo mismo para nosotros. Si nosotros en el paso del tiempo no hemos crecido, no hemos ido madurando, son 2 cosas. O estamos muertos realmente, o bien estamos enfermos. Tenemos un problema espiritual y es necesario abordarlo
con la palabra de Dios. Ahora, hoy vivimos tiempos en los cuales cualquier persona puede llamarse cristiano o se llama a sí mismo como cristiano. También un tiempo en el cual la concepción o la definición de iglesia es muy amplio, es muy amplio. Entendemos como iglesia la reunión de todos aquellos que han sido salvados, la asamblea de los santos. Eso es básicamente la iglesia. Pero hoy se le llama iglesia a muchas cosas, entre ellos a muchos que promulgan o enseñan doctrinas que no corresponden a lo que la palabra de Dios muestra. Es así como vemos que se llaman iglesias muchos que avalan, apoyan el matrimonio homosexual y que quizá qué otra aberración más. Entonces, vivimos tiempos en los cuales definir cristianismo, definir lo que es la iglesia por el entorno o por la opinión de las personas es algo muy vago. Por eso es necesario volver a las Escrituras, volver a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios poder definir realmente qué es un cristiano real, qué es un cristiano verdadero, qué es un cristiano genuino y por ende también qué es una iglesia cristiana verdadera. El título del sermón de esta mañana es un cristianismo ejemplar. Y conforme al pasaje que hemos leído, los primeros versículos de esta segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, vamos a estar viendo que un cristiano ejemplar es aquel que crece, pero que crece y se va desarrollando en virtud de dos niveles de crecimiento distintos. Y eso es lo que vamos a estar abordando esta mañana. Vamos a estar viendo que en la vida de fe del cristiano hay un desarrollo o un crecimiento que es ordinario o común y también un desarrollo que es extraordinario. El tema principal del sermón de esta mañana es este: la vida del cristiano está de continuo crecimiento, pero la marca más sublime de un cristiano genuino es la respuesta ante la prueba. O sea, tenemos que crecer. Si estamos vivos, vamos a crecer. Pero el punto es que cuando nos encontramos frente a la prueba, frente a la persecución, frente a la tribulación, es cuando realmente se ve nuestro cristianismo y nuestra madurez espiritual. Así que eso es lo que vamos a estar abordando esta mañana. En primera instancia, Pablo nos habla acá de un desarrollo ordinario. Un desarrollo ordinario. Fíjese que este desarrollo ordinario es aquel que es propio. Como les decía, un bebé de un mes tiene que hacer ciertas cosas. Un bebé de un año tiene que hacer ciertas cosas. Y si no hace eso, hay que preocuparse. En este caso, estamos hablando del desarrollo ordinario de una persona espiritual, de un cristiano, en función de aquellas cosas que son propias del crecimiento. Pero también hay otro tipo de desarrollo, que es el desarrollo extraordinario, que es aquel que algunas personas tienen, es aquel que algunos cristianos tienen en ciertas áreas de su vida, ante ciertas situaciones de su vida. Es una gracia especial que Dios da para que algunas personas, digamos, se salten ciertas etapas comunes y normales y muestren algo que no es propio de la etapa espiritual en la cual deberían estar. Es como cuando un bebé habla antes de caminar, por ejemplo. Eso podríamos decir que es un desarrollo extraordinario, fuera de lo común, ¿ya? Ahora bien, cuando vemos acá y leemos el versículo 3, acompáñenme por favor en la lectura, dice el apóstol Pablo: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Cuando vemos este primer versículo, notamos una palabra que debe llamarnos la atención, y es que el apóstol Pablo se está obligando a algo. Fíjese que ahí en la Reina Valera dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Y es interesante porque podríamos preguntarnos por qué Pablo se encuentra en la obligación o en el deber de dar gracias a Dios. Y es ahí donde viene lo hermoso. ¿Por qué? Porque al ver el crecimiento que estos hermanos habían tenido, el apóstol Pablo no tiene otra cosa que agradecer a Dios
Para él era una deuda que tenía para con Dios el hecho de ver que estos hermanos en tan breve tiempo habían madurado de una manera tremenda y firme en su fe. Y eso es lo primero. Él tiene una gratitud. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado en la vida de los hermanos de una forma sobrenatural, sobre todo en medio de las situaciones diversas y adversas que ellos estaban experimentando. Ahora, en esta acción de gracias que Él da, en esta gratitud que Él da, que acabamos de leer en el versículo 3, vemos cómo es que el apóstol reconoce dos cosas que se desarrollaron en la vida de fe de estos hermanos. Dos cosas. La primera es una fe que crece. Una fe que crece. Eso es lo primero que el apóstol Pablo reconoce que ocurrió en la vida de los tesalonicenses. Su fe había crecido. Hermanos, es común, es normal que nuestra fe vaya creciendo. Recordemos que en un momento determinado los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Porque la fe consiste en básicamente la confianza que nosotros tenemos en Dios. La confianza que nosotros tenemos en las promesas que Él ha hecho. La certeza que tenemos que el Dios del pacto va a cumplir con aquello que nos ha prometido. Entonces, en función de eso, cada cristiano va a ir necesariamente en el transcurso del tiempo aumentando su fe. La medida de su fe va a ir creciendo. Y es ahí donde no podemos comparar la fe que tiene una persona que ha nacido espiritualmente hace poco y alguien que ya lleva por lo menos 5 años en el Evangelio. La fe de aquel que lleva 5 años debiera, si es que ha nacido de nuevo de verdad, y que no son solamente 5 años asistiendo a la iglesia, sino que si verdaderamente ha nacido de nuevo, por lo menos esos 5 años debiese ser distinta a la fe de aquel que ha nacido recién por medio de Cristo. Y eso es importante porque nuestra fe, en medida que va transcurriendo el tiempo, se va enfrentando a diversos enemigos. Dios permite que nos pasen distintas situaciones. Y eso sí o sí va a generar un crecimiento, una madurez de nuestra fe. Y es a eso lo que Pablo está apelando en esta oportunidad. A la fe que ellos estaban manifestando, estaban expresando y que ellos habían crecido en ella por medio de las situaciones que estaban pasando. Hermanos, una fe pequeña es propia de alguien que no ha madurado. Si tú tienes poca fe, y vuelvo a definir fe en el sentido de una confianza, de una convicción en la palabra y la promesa del Dios del pacto, si tú cada día confías más en Él, en cada área de tu vida, tú has ido creciendo en la fe. Esa es la idea de lo que quiero compartirles o que más bien habla el texto en esta oportunidad. Por tanto, si nuestra fe no ha crecido, pese a las situaciones que nos han ido ocurriendo en el paso del tiempo, hay algo ahí que está mal. Charles Spurgeon dijo esto: la fe pequeña es lenta y endeble, y para ajustarse a su ritmo, todo el rebaño debe avanzar de forma lenta. La fe pequeña es un soldado herido y tiene que ser transportado por los ejércitos del Señor en una ambulancia. Pero la fe creciente eleva el estandarte, está a la vanguardia, se enfrenta cara a cara con los enemigos de nuestro príncipe y los derrota. Cuando vamos madurando en la fe, tenemos una impronta distinta para resolver los conflictos y los desafíos que se nos vienen por delante. Cambia nuestra percepción. Ya no tenemos temor ante situaciones que quizá en algún momento anterior podríamos haber tenido. La fe va creciendo, va aumentando. Ahora, es necesario también notar el significado de esta expresión que utiliza el apóstol Pablo para referirse a la fe. Él dice que esta fe va creciendo. Y eso es interesante porque esa palabra, que se traduce como creciendo en el español, la palabra griega, aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Es una palabra que aparece una sola vez.
Y eso es curioso, esas palabras hay que ponerle atención, porque es difícil poder definir a ciencia cierta lo que significa cuando no hay otros contextos en los cuales se aplica esa palabra. Ahora bien, esa palabra, pese a que no se utiliza en el griego bíblico, salvo en esta oportunidad, tiene una idea de crecer extraordinariamente. No es un crecimiento normal, no es un crecimiento común, es algo extraordinario. Por ejemplo, la Reina Valera actualizada traduce esto como creciendo en sobremanera, ¿ya? Mientras que la Nueva Traducción Viviente traduce que esta fe va floreciendo, floreciendo. Y note que justamente esa es la palabra que implica este concepto. Esta era una palabra que se aplicaba hacia lo orgánico, hacia lo natural, pero asombroso a la vez. Era la palabra que se empleaba para hablar del florecimiento de las primeras etapas de un árbol. Los árboles aparentemente, al paso del tiempo, no crecen tanto, pero cuando uno lo planta, el crecimiento se demora, pero cuando empieza a brotar es rápido. Empieza a crecer de una manera que nosotros nos asombramos. Por eso esa expresión que se emplea ahí, como va creciendo, tiene esa idea de algo orgánico, un crecimiento interno. Ahora, hermanos míos, es necesario que hagamos el análisis para nuestras vidas. ¿Nuestra fe ha crecido? En las diversas pruebas a las cuales nos hemos enfrentado, ¿realmente podemos decir que tenemos más fe que antes? O quizá hemos tambaleado. Quizá, como decimos en Chile, hemos guateado. ¿Confiamos más ahora en el Dios de toda gracia que lo que hacíamos antes? ¿Producto de las vicisitudes de la vida? ¿Cómo está nuestra fe? Ese es el primer análisis que debemos realizar. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Confiamos más en Él o en realidad no descansamos en lo que Él ha prometido? Como le decía, es necesario que aquel que ha nacido de nuevo crezca en su fe. Y eso es lo primero que el apóstol Pablo resalta como una virtud de estos hermanos en Tesalónica. Ellos de manera orgánica, de una manera natural u ordinaria, crecieron. El segundo elemento que el apóstol menciona acá es que ellos abundaron en amor. Abundaron en amor. Y también, de la misma manera, como es que la fe crece en medida que el tiempo va transcurriendo, el amor que el cristiano siente por su hermano, por su iglesia, por su comunidad de fe, va creciendo de la misma forma. Y esa también es otra marca, digámoslo así, de aquel que ha nacido de nuevo. Si tú naciste de nuevo, tú empiezas a amar a tus hermanos. Empiezas a amar a la gente que ama a tu Señor. ¿Por qué? Porque te unes con Cristo, pero a la vez te unes con ellos. Te unes con ellos en propósito, te unes con ellos en devoción a el Dios que te ha salvado. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque entre más nosotros vamos creciendo, implica que nos vamos acercando al carácter de Cristo. Y si nos vamos acercando al carácter de Cristo, evidentemente somos más como Él. Y la Biblia dice que Él amó a los suyos hasta lo sumo. Por tanto, entre más vamos creciendo espiritualmente, mayor amor debiese haber en nosotros por nuestros hermanos. Un mayor deseo en nuestro corazón de estar con ellos, de compartir con ellos. Y con esto no quiero hablar de pasar el tiempo distrayéndose, lo cual no está mal, sino en realidad enfocarlo a la coinonía que debe darse. Cuando el Espíritu Santo vino en el tiempo de la festividad de Pentecostés, los discípulos estaban todos unánimes. Esos 120 que estaban reunidos estaban juntos. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Estaban jugando al uno? No. ¿Estaban jugando carioca? No. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando unánimes juntos. Entonces, en medida que tú vas creciendo, tú vas madurando en la fe, también hay un anhelo, un deseo de estar con tus hermanos, de compartir con tus hermanos, de que ojalá haya más instancias en las cuales podamos estar juntos. Claro está que tenemos una responsabilidad grande de juntarnos con personas que no son creyentes.
Y esto es porque debemos predicar el Evangelio. Recordemos que tenemos el llamado, tenemos el ministerio de la reconciliación. Debemos predicar a Cristo. Por tanto, vamos a juntarlos también con personas que no conocen al Señor. Pero necesitamos de una manera interna, nuestra alma, nuestro ser, desea estar junto con nuestros hermanos. David, el salmista, decía que su alma anhelaba estar en los atrios de Jehová. Y los atrios de Jehová era el lugar donde el pueblo se reunía a tener comunión con Dios. Entonces, no tan solo queremos, entre más crecemos, buscamos más al Señor, sino que de una manera sobrenatural también deseamos estar en mayor coinonía. El amor va aumentando, la paciencia los unos con los otros va aumentando. Claro está que nos vamos a fallar muchas veces entre nosotros. Vamos a esperar cosas entre nosotros y tristemente no vamos a poder cumplirlos. Pero es ahí donde viene el amor. Es ahí donde viene ese amor fraternal que da Dios y que es potenciado en medida que vamos creciendo y desarrollándonos en nuestra fe. Por eso tenemos esas dos cosas. En primer lugar, nuestra fe va creciendo y también el amor los unos por los otros va a ir creciendo, cumpliendo de esta manera el mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó. Recordemos que en Juan capítulo 13, versículo 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Se da cuenta? El amor es el reflejo de que realmente somos discípulos del Señor Jesucristo. Entre más cerca estamos de Él, más nos amamos entre nosotros. La Biblia no dice que la gente va a conocer que somos discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la doctrina correcta o porque discutimos con aquellos que tienen una concepción errada. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el sello distintivo del discípulo del Señor Jesucristo es el amor para con su hermano. Por tanto, entre más vamos creciendo, entre más avanzamos en este proceso de santificación, eso implica necesariamente que debemos amarnos más. El apóstol Pablo ya le había encargado eso a los discípulos de Tesalónica. En primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, él ya había rogado para que los hermanos crecieran en amor. En 3:12 de primera Tesalonicenses dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pero curiosamente, en la misma primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, unos capítulos más adelante, el mismo apóstol Pablo reconoce que estos hermanos tenían un amor importante, un amor, digamos, que resaltaba los unos por los otros. Ahí en primera de Tesalonicenses 4:9 dice esto, note bien, dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, en su primera epístola, Pablo le había dicho: ámense, pero después al terminar, al recordar lo que él mismo había experimentado en la iglesia con estos hermanos, él dijo: en realidad ustedes no tienen necesidad de que se les recuerde que deben amarse, porque ustedes sí se aman. Entonces hay un salto entre primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Algo ocurrió que hizo que ese amor que el apóstol Pablo reconocía ya en su primera epístola fuese más grande todavía. Y por eso está reconociendo en la segunda epístola que ellos abundan más y más en amor. Y eso es interesante, porque si ellos se amaban, manifestaban más amor todavía. Ahora, esto es curioso, pero es necesario considerarlo. Fíjese que los tesalonicenses, como les comenté anteriormente, estaban pasando por problemas de tribulación, persecución muy grandes. Y todo el mundo estaba contra ellos. De manera que ellos conscientemente se unían y se amaban más. Porque si el mundo los aborrecía, ¿cómo iban a haber divisiones entre ellos? Por tanto, más se amaban. De pronto es necesario que haya una real y genuina persecución a la iglesia para que dejemos de tontería y nos amemos, parece.
Parece que es necesario que nos persigan para que nos amemos. Y eso es terrible, es triste. Es triste de pronto ver las redes sociales cómo pelean por cada tontera, por cada cosa se agarran. Que yo creo esto, que tú crees esto otro, y que cuando en realidad el sello distintivo del discípulo no es lo que cree, sino cuánto ama. Paciencia, amor, compasión es lo que necesitamos los unos con los otros. Si el otro cree que la salvación se pierde, no importa. Si ha confiado en Cristo, si se ha arrepentido de sus pecados y cree que la salvación se pierde, no hay problema, es mi hermano. ¿Por qué yo voy a tener que pelear y discutir y tratar de traspasar mi pensamiento en él? Yo tengo una convicción. Yo veo en las Escrituras que la salvación no se pierde, pero mi hermano, quien realmente ha nacido de nuevo, tiene otra convicción. Yo no lo voy a cambiar. Es su relación con la palabra de Dios la que puede llevarlo a clarificar el punto en el cual está errado. Pero yo no voy a discutir por eso. Yo voy a amar simplemente. Y ese es el llamado al cual el Señor nos hace acá y que está reconociendo en la iglesia de Tesalónica. Ellos amaban, ellos se amaban entre ellos. Pese a la persecución, esa persecución en vez de esparcirlos, los había unido más. Cuando una iglesia, hermanos, crece en amor y fe, está creciendo sanamente. Matthew Henry, un puritano, señaló esto. Él dijo, donde crece la fe, el amor abundará. Porque la fe obra por amor. Si nuestra fe va aumentando, necesariamente vamos a amarnos más entre nosotros. Porque la fe te lleva a obrar en amor. La fe te lleva a obrar en amor. Ahora bien, eso nos lleva a una segunda reflexión. ¿Cuánto nos amamos verdaderamente los unos con los otros? ¿Cuánto nos amamos? ¿Nos ocupamos y nos preocupamos por el otro? Si lo hacemos poco o estamos conformes con lo que hacemos. Hermanos, es necesario reconocer eso, analizar eso. ¿Con quién te gusta estar? ¿Con qué tipo? ¿Con tus amigos? ¿Con qué tipo de personas? ¿Con tus amigos? ¿Con tus familiares que quizás no son creyentes? ¿Con quién? Tenemos que hacernos esa pregunta. A lo largo de los años he conocido a varias personas que no tienen ningún amigo en la iglesia, pero tiene como 10 afuera. ¿Cómo puedes tener amigos, con la definición de amigos, que no temen al Señor? Sí puedes tener conocidos, personas que estimas, a quien tú le ayudas, pero que tus amigos no sean en la fe en Cristo, es algo que está mal. Es algo que está mal. Porque el que va creciendo en la fe va amando más y más a su hermano. Entonces, eso es muy importante. Ahora, la Reina Valera señala que el amor abunda. Esa expresión abunda es distinta a la que vimos con respecto a la fe. Esta expresión tiene que ver con un carácter expansivo. Esa es la idea. Dice, esta fe abunda, habla de algo expansivo. Esta palabra se empleaba cuando venía un aluvión, cuando venía una crecida del río y esta irrigaba agua en otros lugares. Crecía, a eso se refiere. Entonces el amor que nosotros debemos tener es así, de esa forma. Debe ir creciendo como un río que inunda las laderas. Esa es la idea de lo que está diciendo acá. Así que de esta manera, hermanos míos, son estos dos elementos, la fe que crece y el amor que abunda, dos señales distintivas que realmente estamos creciendo en madurez en el Señor. Digamos que eso es el desarrollo ordinario. Cada creyente debiese
En primer lugar, ir creciendo en su confianza en las promesas de Dios. Y en segundo lugar, amando más a su hermano. Es normal que eso ocurra. Eso debe pasar. Pero ahora vamos a nuestro segundo punto, donde el apóstol Pablo va a resaltar un desarrollo extraordinario de parte de los hermanos. Lo que viene ahora no es común, era fuera de la norma. Y esto va a resaltar el apóstol Pablo en esta oportunidad. Acompáñame al versículo 4, por favor. Dice, por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Fíjese que Pablo dice que esta característica que tenían los tesalonicenses era fuera de la norma, era fuera de lo común. Y él mismo se gloriaba en el Señor frente a las otras iglesias de que estos hermanos, pese a la situación adversa que estaban pasando, de tribulación, de persecución, de aflicción, de sufrimiento, pese a todo eso, ellos habían perseverado en dos cosas que vamos a ver a continuación, que es la paciencia y la fe. Ellos tenían grandes problemas. Ellos estaban pasando mucho sufrimiento. Ahora bien, el sufrimiento es propio del cristiano, lo he dicho muchas veces, de este púlpito muchas veces se ha escuchado eso. El sufrimiento es parte, digamos, no hay cristianismo sin sufrimiento. ¿Por qué? Porque no hay humanidad sin sufrimiento. Por causa del pecado todos debemos sufrir, pero el cristiano es, digamos, colado por el sufrimiento de una manera purificadora para que el carácter de Cristo aflore más. Por tanto, nosotros, quienes hemos confiado en Dios, vamos a sufrir. Los hermanos en Tesalónica sabían que iban a sufrir y ellos estaban sufriendo y sabían que iban a continuar sufriendo. Pero ellos no asumían ese sufrimiento de una manera pesimista, sino que ellos perseveraban. ¿En qué? En su paciencia y también en su fe. Hoy, tristemente, se enseña un cristianismo exitista, un cristianismo en el cual aquel que está sufriendo, aquel que está enfermo, aquel que ha perdido algo o a alguien, es alguien que está fuera de la gracia de Dios. Pero la Biblia nos enseña que eso no es así, eso es una mentira. El cristiano va a sufrir. El cristiano genuino va a sufrir, porque el sufrimiento es el medio que Dios utiliza para perfeccionarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Fíjense que en Hechos capítulo 14, versículo 22, el apóstol Pablo junto con Bernabé iban a las iglesias. Y fíjense lo que dice acá. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Imagínense la promesa que le está diciendo Pablo a ellos. Oye, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, para entrar en el reino de Dios debemos sufrir, debemos pasar por tribulaciones, debemos pasar por angustias. El Señor en Marcos capítulo 10, versículo 30, les dijo a sus discípulos que no hay quien reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. La persecución, la tribulación, el sufrimiento va a ser parte de la vida del cristiano, sí o sí. Va a pasar. Es necesario que eso pase. Tenemos que ser probados. Y nuestros hermanos en Tesalónica estaban siendo probados. Nadie puede quedar eximido del sufrimiento. Fíjese que Arthur Pink dijo, Dios tuvo un solo hijo sin pecado, pero nunca uno sin aflicciones. Tarde o temprano, de una forma u otra, pasaremos por pruebas duras y pesadas. El punto es cuál es nuestra reacción frente al sufrimiento.
¿Cuál es nuestra reacción frente a la persecución por causa del nombre de Cristo? ¿Cuál es nuestra respuesta frente a las tribulaciones que pasaremos ahí? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Tristeza? ¿Retroceso? ¿O como los hermanos de Tesalónica, que se mantuvieron firmes en su fe y también se mantuvieron firmes ellos en paciencia pese a las situaciones que estaban ocurriendo en su vida? Es necesario que comprendamos que vamos a sufrir, pero el sufrimiento que vamos a tener, la persecución que pudiésemos llegar a recibir, no se compara en nada al sufrimiento que el Señor Jesucristo tuvo que asumir. De ninguna manera es comparable con lo que Jesús experimentó. Spurgeon dijo: Jesús fue ciertamente un hombre que conoció las aflicciones. Tú, en cambio, solo ves las faldas de los vestidos de la aflicción. Nunca has sentido pruebas como las de él. Tú no entiendes lo que significan los problemas. Tú apenas has dado unos sorbos a la copa de los problemas. Solo has sorbido una gota o dos, pero Jesús apuró la copa hasta el fondo. Nuestros sufrimientos en este mundo no se comparan de ninguna manera al sufrimiento que el Señor Jesucristo tuvo, experimentó, pero el Señor Jesús nunca su fe decreció, nunca su confianza en Dios decreció. Siempre fue afirmada una y otra vez. Por eso es que, sabiendo que debemos sufrir, debemos preguntar cuál va a ser nuestra respuesta frente al sufrimiento. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta frente a la aflicción? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta frente a las tribulaciones que pueden venirnos en este mundo? Y en particular, las pruebas que pueden venirnos y que muy probablemente vendrán por causa del Evangelio. Hermanos, como estamos viendo el mundo, lo más probable es que muy pronto comencemos a ser perseguidos. Como se están dando las cosas, no sabemos si de aquí a 1 año, 2 años, 20 años, no lo sabemos, pero pronto va a pasar eso. Pero, ¿cómo vamos a vivir nosotros eso? ¿Qué va a manifestar esa prueba? ¿Qué va a sacar a relucir de nosotros? Que quizá no somos creyentes y vamos a arrancar, como la parábola del sembrador, donde hubo semilla que fue sembrada junto a las piedras, y el Señor Jesús explica que esos son aquellos que oyen la palabra, pero que cuando viene la persecución por causa del nombre, vuelven atrás. ¿Acaso nosotros vamos a ser de esas personas? ¿Vamos a ser como aquellos que fueron sembrados entre pedregales, que por causa de la persecución, de la presión por creer en Jesucristo, vamos a volver atrás? Esa es una opción. Si tú haces eso, tú nunca naciste de nuevo. Aquel que vuelve atrás nunca conoció verdaderamente a su Señor. Simplemente fue una persona que dijo: Señor, Señor, en tu nombre hice esto, hice este otro, pero llegará el momento cuando llegue arriba delante del Señor y el Señor le va a decir: apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Esa va a ser tu respuesta ante el sufrimiento, ante la aflicción, ante la persecución y tribulación por causa del Evangelio? O bien la otra opción es que te sigas firme, pero tu fe decaiga. Eso también puede pasar. Pero lo que debiese sí ocurrir en cada uno de nosotros es que cada vez que estamos pasando por ese tipo de tensiones, nuestro corazón se aferre más y más al Señor. Déjeme contarle un cuento. Había una niña que había pasado por muchos problemas en su vida. Por años había sufrido por desamor y por otras situaciones que ella simplemente había sido la víctima. Un día le preguntó a su padre: Padre, ¿por qué sufro? ¿Y qué gano yo con el sufrimiento? Su papá era chef. Le dijo: hija, acompáñame, por favor. Fue a la cocina, puso a hervir
3 ollas. En una echó una zanahoria, en la otra echó un huevo y en la tercera echó café. Pasó un rato, el agua hirvió. El hombre sacó la zanahoria, el huevo y el café de la olla y le dijo a su hija, ¿qué ves ahí? Bueno, una zanahoria cocida, un huevo duro y café. Entonces el padre le dijo, fíjate, todos ellos pasaron bajo la misma prueba. Todos ellos fueron hervidos. Pero la zanahoria, que era dura, al terminar de ser hervida, quedó blanda y se molió por completo. El huevo, que era frágil, luego de haber sido pasado por agua hirviendo, quedó duro y firme. Y el café quedó diluido. Y él diluyó el agua. Y ya no fue más agua, sino que se convirtió en café. El padre de esta niña le dice, depende de ti ser el café. O la prueba te cambia para bien, o tú cambias y aprovechas la prueba para ser distinto y diferente. Eso es lo que pasa con las pruebas y dificultades que nos tocan pasar. Cada uno vamos a afrontarla, pero depende de cómo tomamos eso en el Señor. Es el resultado de una fe que es sobrenatural o una fe que es común y corriente. Todos vamos a responder de diversas maneras ante el sufrimiento, la persecución y la tribulación. Pero un cristiano ejemplar aprovecha esa instancia y se vuelve más como Cristo. Un autor dijo que la tribulación es un instrumento pedagógico que guía a las personas hacia la madurez. Ahora bien, como les decía, hay 2 virtudes que se manifiestan en este pasaje. La primera es la paciencia. Es interesante porque la correcta traducción de esto tiene más que ver con una perseverancia paciente. No es tan solo una paciencia, sino porque la paciencia tiene el sentido de esperar. Pero esto tiene que ver con una perseverancia paciente. Es decir, actúas y esperas. Eso es lo que los hermanos estaban haciendo. Y lo otro es que la fe permanece no importando la situación adversa que pueda estar pasando. Hermanos, vemos a Noé. Noé, según lo que se relata en el libro de Génesis, estuvo aproximadamente 100 años construyendo el arca. 100 años, en los cuales él predicó, fue un pregonero de justicia, donde le dijo a la gente que iba a venir un juicio de Dios. Durante 100 años, él debe haber sido insultado. Mientras estaba construyendo el arca, deben haberse burlado de él. Sin embargo, él aguantó. Él perseveró, siguió trabajando en el arca. Mantuvo la fe con perseverancia. También vemos eso en el caso de Job. ¿Quién más desdichado que el mismísimo Job? Luego de haber tenido todo, inminentemente perdió de una manera exabrupta todos sus bienes, perdió sus hijos, perdió su ganado, sus riquezas, su casa. Hasta la esposa le decía que maldijera a Dios y se muriera. Sin embargo, él se mantuvo íntegro en la aflicción, en la tribulación. El mismo Pablo, sin ir más lejos, él pasó por traiciones de parte de falsos hermanos, pasó por persecuciones de parte de los de afuera, pasó por hambre, pasó por frío, por naufragios, por causa del Evangelio. Sin embargo, él se mantuvo firme en la fe. Por eso, hermanos míos, es necesario que también mostremos cómo es que nuestra vida de fe es. Si tenemos fe
si somos perseverantes, pese a la situación, pese a la adversidad. Alguien dijo que la fe, como los músculos, debe ejercitarse para fortalecerse. Y la tribulación y la persecución son los medios que Dios usa justamente para robustecer nuestra fe. Cuando estamos pasando por aflicciones, pareciera que no aprendemos nada en el momento porque estamos en el hoyo. Estamos en el hoyo, no vemos nada, solamente estamos ahí. La luz de la salida se ve muy lejos. Pero cuando hemos salido de un periodo de persecución por el Evangelio o bien un periodo de sufrimiento por otra causal, vemos cómo que es que realmente crecimos un montón en ese tiempo de sufrimiento. Cómo el sufrimiento fue algo que nos motivó, que nos llevó, que nos alentó a dar un salto en nuestro crecimiento. A veces pareciera que el sufrimiento no es productivo cuando estamos pasando por él, pero cuando salimos de él nos damos cuenta que hemos crecido en sobremanera. Así como las cañas de bambú, que aproximadamente se demoran 7 años en brotar. Cuando se siembra bambú, hay 7 años que no se asoma nada. Pero cuando crece en un periodo de 6 meses, o sea, de 6 semanas, puede llegar a crecer 30 metros. Así, de la misma forma, es el fruto de nuestras aflicciones. Pareciera que no pasa nada, que no crecemos, vemos todo negro. Pero cuando salimos de ahí, vemos cómo es que hemos crecido y cómo Dios nos ha sostenido ahí. Un hongo se demora nada en crecer. Llueve una noche, al otro día ya salieron los hongos. Pero un roble necesita mucho tiempo para crecer y mostrar todo su esplendor y majestad. De la misma manera, pese a que estemos en la aflicción y no veamos ningún beneficio, cuando salgamos de ella, vamos a ver que Dios estuvo con nosotros y que nuestra fe fue fortalecida, que nuestra fe y nuestra perseverancia se mantuvo firme por la misericordia de Dios. Hermanos, seamos cristianos ejemplares. Seamos como los hermanos de Tesalónica, que ellos nada más hicieron imitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más que nuestro Señor Jesucristo perseveró hasta el fin? ¿Quién más que el Señor Jesucristo no dudó de las promesas que su Padre le había dado? Él lo hizo. Los tesalonicenses imitaron a nuestro Señor Jesucristo y el llamado para ti y para mí esta mañana es que podamos vivir como cristianos verdaderos, que analicemos si estamos creciendo y que veamos y que proyectemos que si viene alguna aflicción, alguna persecución, algún sufrimiento, podamos recibir ese sufrimiento como lo recibió el Señor Jesucristo. Asumir esa persecución como Cristo la asumió y darle gloria a Él. Y de esa manera vamos a demostrar que estamos creciendo y que estamos pareciéndonos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ir madurando en nuestra fe, a poder ser discípulos de Él, que le siguen y que llegan hasta donde Él llega. Es interesante notar que cuando el Señor llamó a Mateo, a Leví, Él le dice, sígueme. Cuando llamó a los hijos de Zebedeo, a Juan y Jacobo, también les dijo, sígueme. Cuando llamó a Pedro y Andrés, les dijo, sígueme. Y es curioso porque literalmente ellos tenían que seguirle. Jesús tenía una característica especial. Él no era como un maestro, no era como un rabí de sinagoga que se sentaba y enseñaba. Él enseñaba mientras caminaba y avanzaba. Eso es el llamado que Él le hizo a sus discípulos. Y ese es el llamado también que nos hace a nosotros. Que mientras le estamos siguiendo, podamos ir creciendo más y más, pareciéndonos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor.